¿Y hay algún alimento que ayude a que no tengas este problema de trombosis? Pues el doctor William Oliveros, quien es hematólogo, va a tratar con nosotros este tema que se llama la predisposición a hacer trombos, denominada trombofilia. Doctor, bienvenido. ¿Quiénes están con esta predisposición y por qué razón? Hola, muy buenas tardes. Otra vez gracias por la invitación. Bueno, Hola, en doctor. realidad la trombosis es una de las enfermedades más frecuentes porque muchas enfermedades como infecciosas, tumorales, inflamatorias, predisponen a que se formen coágulos, ¿sí? Entonces, la predisposición a formar coágulos se llama trombofilia. Ok. Entonces, existen varios tipos de trombofilia. Hay unas hereditarias y que lógicamente van a causar trombosis desde pequeños, ¿sí? Dos genes están alterados, o van a desarrollar trombofilia en edad temprana si es que un gen productor de proteínas de la coagulación está alterado, o si se suma una causa adicional. Por ejemplo, solamente el embarazo per se. El embarazo incrementa 3 a 5 veces los riesgos de tener trombosis. ¿Por qué, El doctor? cuerpo. ¿Ah? ¿Por ¿Por qué? ¿Por qué qué? razón? Ajá. Porque existen 3 mecanismos para formar coágulos. Ya. Uno es el éxtasis vascular, o sea, cuando la sangre debe fluir continuamente, cuando la sangre se estanca. Es como que hay un río que lleva, en vez de llevar agua, que muy rápido tiene lodo. Entonces, en el embarazo se genera una obstrucción del flujo venoso de las piernas hacia arriba y eso enlentece el tráfico de sangre, y ese es uno de los puntos por los cuales una embarazada incrementa los riesgos de trombosis. Dos, cuando existe un daño en la pared de los vasos sanguíneos. Entonces, puede haber un daño producto de algún componente de un ser humano que está dentro de otro ser humano, como es el embarazo y la famosa placenta. Eso activaría a muchas proteínas de la coagulación. Nosotros en la sangre tenemos un grupo de proteínas que ayudan a formar coágulos. Por eso cuando usted se pincha, a los minutos o a los segundos deja de sangrar. Es porque se fueron esas proteínas a tapar el agujerito que se produjo. Pero también tenemos un grupo de proteínas que destruyen ese coágulo. Nosotros le llamamos en medicina lisan el coágulo. Entonces tenemos todo lo que promueve coagulación son sustancias protrombóticas. Y todas las sustancias que evitan el trombo se llaman antitrombóticas. Y tenemos un juego que debe ser muy equilibrado entre las sustancias que predisponen al trombo y las sustancias que evitan el trombo. Cuando hayan más sustancias trombóticas, usted va a tener trombos. Entonces, hay causas, ¿no? La cirugía, pasa lo mismo, hay un daño de las venas, el embarazo, los pacientes con insuficiencia cardíaca, las personas que están mucho tiempo inmovilizadas, los viajes muy prolongados. No sé si usted ha escuchado de que hay personas que hacen trombosis durante los viajes, ¿sí? Y existen dos tipos de trombosis importantes, las venosas y las arteriales. Y dentro de las venosas tenemos trombosis en sitios usuales, que son las piernas, y trombosis en sitios inusuales. Una persona puede tener trombosis en el cerebro, en la arteria pulmonar, en las venas del intestino, que se llaman venas mesentéricas, en venas del hígado. Entonces, hay trombosis, puede haber en cualquier lado, ¿sí? Y de hecho, por ejemplo, cuando uno evalúa autopsias de, lógicamente, individuos que han muerto por diferentes causas, se encuentra que 3 de cada 10 pacientes ya tienen coágulos. Entonces, posiblemente el trombo haya sido coadyuvante, el causante o el predominante en la causa de muerte de esos pacientes. Entonces, es una enfermedad que se subestima bastante. Bueno, se subestima porque es muy, digamos que viene de un momento a otro. Es que esa es la situación. Es prácticamente como un infarto, te da sin que te enteres. Sí, pero por eso es que vamos nosotros a hablar
de aquellos pacientes que tienen una predisposición adicional a tener trombosis, y esos pacientes nosotros los podemos rescatar con detección precoz para evitar, como el cáncer, ¿no? Claro, El claro. cáncer te viene en cualquier momento, pero hay situaciones en las cuales uno los podía prevenir, ¿no? De la misma manera, en la trombofilia o en la trombosis existen ciertos perfiles que nos pueden obligar, o de hecho nos obligan a los médicos a descartar si tienen la predisposición a tener trombosis. Y eso se hace mediante evaluaciones de laboratorio, ¿sí? Siempre y cuando el paciente tenga este perfil. ¿Quiénes son los pacientes que requieren ser evaluados por trombofilia? Cualquier persona menor a 40 años que ya tuvo una trombosis, más aún si la trombosis es en un sitio inusual, más aún si la trombosis no tiene una causa aparente, y más aún si hace varios episodios trombóticos, o sea que la recurrencia o la reaparición de fenómeno trombótico tiene que hacerlo al médico, pedir una consulta con el especialista, que habitualmente es un hematólogo, para poder resolver la mejor decisión para minimizar los riesgos de una próxima trombosis, cambiarle la evolución de esa enfermedad y de manera importante evitar muerte, porque la trombosis mata. Mata, obvio. La trombosis mata porque se te puede ir el corazón, te tapona una arteria y chaucito, hasta ahí llegaste al cerebro, pues, ¿no? Y del otro lado tenemos también, cuando no te mata, te incapacita, ¿no? Porque si genera un trombo en el cerebro, usted tendrá una persona incapacitada en su casa que necesita unos cuidados especiales que encarecen los costos en salud, que alteran la calidad de vida de la familia, a más del paciente, y que lógicamente se genera una encrucijada enorme que impacta en la calidad de vida de toda la familia. Ya, doctor, cuénteme algo. ¿El ictus, el llamado ictus, tiene que ver con la trombosis? Sí, por eso le decía que hay dos lugares, claro, el arterial y el venoso. En el cerebro lo más frecuente son fenómenos arteriales, que son producto de hipertensos crónicos, de fumadores, de diabéticos, ¿sí? O bien de algún coagulito que se desprendió del corazón asociado a una arritmia, ¿sí? Entonces, se desprende un coágulo del corazón y se va al cerebro. Como es el tracto arterial que va al cerebro, eso es el ictus o stroke, o bien accidente cerebrovascular, que en este caso es trombótico, porque también hay el hemorrágico, que es cuando un vaso sanguíneo se rompe. Acá es lo contrario, se forma un coágulo, evita el flujo de sangre a través del vaso sanguíneo, y los orígenes de los coágulos pueden ser del corazón, de las arterias carótidas o de las mismas arterias in situ, que se desprenden un pedacito de colesterol e impacta a sitios más lejanos dentro del cerebro. Y como en el cerebro se termina la circulación, lógicamente va a terminar en lesiones muy importantes donde se corta la circulación del cerebro. Esto parecería que podría pasar con mucha facilidad, doctor. Por eso, sí, por eso es importantísimo. Es así como el sistema solar, que uno dice, ¿en qué momento se salen estas pelotas del sistema solar? O sea, pero todo está perfectamente diseñado por Dios y estamos dentro del sistema solar. Totalmente. Pero acá como somos, bueno, como hay gente fumadora que no se cuida, que las arterias me imagino que se le ponen muy duras, llenas de grasa y una cantidad de cosas que uno dice, estamos jugando con la vida cada rato porque el ictus no tiene edad. ¿Te puede pasar? Lo que pasa es que hay situaciones que son evitables, otra vez, tratables, manejables. Obvio. Las cosas que aparecen de manera espontánea, de manera abrupta, uno no las puede predecir, y lógicamente después viene lo que se llama ya el tratamiento secundario. La prevención primaria, hay grupos que se pueden prevenir primariamente, y en el sector de las arterias, la aspirina u otros antiplaquetarios es lo mejor, pero en el sector de las venas, en cambio, ahí se necesitan otros tipos de antitrombóticos, como la enoxaparina, como el fondaparinux, o bien ahora tabletitas pequeñitas que trabajan muy bien evitando
los trombos como el Rivaroxaban, Apixaban, ¿sí? O Dabigatran. Son medicamentos que han facilitado mucho, pero no hay que dárselo a todo el mundo, hay que dárselo a aquellos que tengan un alto Yo riesgo. pensaba que la aspirina era para las arterias y para las venas, pero no. No. La capacidad que tiene para el lado venoso no protege más allá de un 30%. Okay. Entonces, el venoso tiene una protección marginal, la aspirina. En el arterial tiene mucha más eficiencia. Entonces, puedes utilizarlo. De hecho, hay médicos que lo indican. Pero es como que no te comprometes. Te estoy dando algo, a ver qué pasa. ¿Me explico? Pero si usted quiere hacer un compromiso, es utilizar los medicamentos que son más eficientes para el lado venoso. El lado arterial, siempre aspirina. ¿Y hay algún alimento que ayude a que no tengas este problema de trombosis? Siempre usted me pregunta esto porque, lógicamente, la población debe saberlo. Claro. No alimentos, sino estilo de vida. El que no fume, el que no tenga sobrepeso y el que tenga una buena dieta en legumbres y vegetales tiene menos predisposición a tener trombosis. Alimentos en sí no, porque no hay uno necesariamente que sea antitrombótico, ¿no? Han hablado mucho de la cúrcuma, etcétera, el vino y otros medicamentos como el resveratrol, ya está extraído, que viene de las uvas, que son antitrombóticos, pero lógicamente hay medicamentos. Yo creo que no tengo un espacio como para decir, esta dieta es antitrombótica. Me parecería ser que es darle toda la carga a un punto, ¿sí? Lo que sí yo soy muy exigente, por ejemplo, en cuanto al fumas. Si fumas, te vas a ganar o un cáncer o una trombosis, ¿no? Si no tienes actividades y tienes sobrepeso, lógicamente está más predispuesto. Si tiene una alimentación muy rica en grasa, aumenta el colesterol, se forman placas de ateroma en las arterias. No, las ateromas no se forman en las venas. En las arterias voy a tener eventos trombóticos de otro tipo. Pero hay un espacio muy importante, especialmente en embarazo, ¿no? Que es lo que yo me quería referir anteriormente, que le decía, porque también hay un grupo de pacientes que tienen trombosis durante el embarazo que no hacen tanto trombosis, sino hacen pérdidas fetales. Ya. Los abortos recurrentes, más de 2 abortos. Okay. ¿Perdón? Un aborto espontáneo. Claro, abortos recurrentes, más de 2, puede estar en relación a una enfermedad que se llama síndrome antifosfolipídico. Okay. Son anticuerpos que alteran la vía de la coagulación y predisponen a tener coágulos. Entonces, la placenta, o antes, que se llama el trofoblasto, es como un ovillo de hilo, finito los vasos sanguíneos, y si usted tiene un anticuerpo antifosfolipídico, va a precipitar y va a tapar la circulación, y al no llegar la circulación al feto, lógicamente lo va a perder. Entonces tenemos pérdidas fetales, y como es una enfermedad también, hoy los ginecólogos están bastante avivados, ¿sí? Yo recibo muchos pacientes referidos de ginecólogos que ya tienen pérdidas fetales recurrentes porque eso tiene tratamiento. Claro. Tiene tratamiento. Le damos terapia antitrombótica durante el embarazo y esos embarazos llegan a feliz término. Y son mujeres que han perdido 2, 3, 4 hijos. Y ahora, como le dije, los grupos ginecológicos, al menos los que yo consulto o me consultan cercanamente, están muy, muy al tanto y están muy vivos en poder detectar esta enfermedad y lógicamente cambiarle el curso a estas mujeres que vienen perdiendo hijos y sin fe y sin diagnóstico, ¿no? Entonces hemos diagnosticado, tenemos más de 1000 pacientes manejados durante el embarazo con embarazo a feliz término. Ahora, doctor, ¿un corajín te puede dar un ictus? No, se coincide. O sea, hay predisponentes o precipitantes que a veces son alteraciones de orden funcional, emotivo, y eso aumenta la adrenalina y pueden producir vasoconstricción y coincidir con un accidente, no es necesariamente el culpable, o bien a veces hay síndromes de conversión, que se llaman, que es un grado psicológico, psiquiátrico adicional, donde la persona puede emular ciertos cuadros como que tenía un infarto o un derrame cerebral y la gente sale corriendo al
a una emergencia, y lógicamente es importante diferenciar si se trata de algo transitorio como una trombosis transitoria que se llama accidente isquémico transitorio, o fue una de estas disterias de conversión donde el organismo, especialmente el subconsciente, emula un cuadro parecido, ¿no? Entonces, el análisis clínico, el poder estratificar qué tipo de paciente tiene, dónde tiene, cómo evoluciona, es lo que nos permite discriminar. Al inicio, lógicamente, no se lo conoce, porque al inicio, ¿quién maneja esto? Maneja básicamente la familia. Entonces, si usted tiene en su casa una persona que llega a tener un episodio, lo que hace es subirse a un auto o llamar a una ambulancia y llevárselo a un hospital donde confirman que ese no es el diagnóstico. Pero, lógicamente, en pacientes de alto riesgo, hipertensos, mayores de edad, con patología cardíaca, con cirugías recientes, con cualquier comorbilidad, esos pacientes tienen que ser manejados de otra manera y ser evaluados de otra manera. Justamente esta semana me consulta una señora que estuvo en una reunión en la playa y tuvo una pérdida de conocimiento abrupto. Wow. Lógicamente, cuando va a una emergencia la ven y ya se había recuperado. Y la mandan a la casa y no le dicen mayor cosa. Bueno, esta paciente, usted tiene que buscarle una explicación a este punto. Claro. Entonces, lo que le pasó a esa señora fue una isquemia transitoria. Tiene un coagulito que tapó una de las arterias, ¿sí? Y eso, lógicamente, es prevenible, pero si es fumadora, es hipertensa no controlada, se va a ganar mucho más de esos. ¿Y esos coagulitos se desintegran, doctor, con alguna medicina? Habitualmente nuestro sistema de destrucción del coágulo es bastante eficiente, por eso depende de tres cosas. Depende del tipo de coágulo a donde vaya, depende del área donde se afecte, ¿sí? Y depende de la rapidez en la cual pueda ser manejado. Por ejemplo, yo dije, no es lo mismo un arterial que un venoso. No es lo mismo una lesión cerebral que una lesión en la pierna. No es lo mismo una persona que tiene otras comorbilidades versus una persona que se inicia. Entonces, la evaluación debe ser en el marco de esto, ¿no? Ya. ¿Y se operan también los coágulos? Normalmente no son quirúrgicos, que ese es otro de los problemas. Creo que me voy a levantar problema, porque cuando una persona tiene una trombosis va a un cirujano vascular. El vascular no puede resolver eso. Eso es más, en la trombosis el 90% es de manejo clínico, y si fuese de manejo quirúrgico, hoy las terapias son endovasculares. ¿Sí? Pero el que tiene que comandar es el clínico o el hematólogo para poder tomar decisiones. Entonces, si yo tengo un trombo venoso, ¿sí? Mi cuerpo lo va a destruir, pero si compromete mucho la función del organismo del paciente, yo necesito un ayudante. ¿Y cuál es el ayudante? Destruir el coágulo. Puedo utilizar una sustancia para destruir el coágulo, o puedo utilizar a un imagenólogo o intervencionista, que tenemos varios y son buenísimos, que ingresan y destruyen el coágulo. Pero se lo hace cuando existe un riesgo importante, porque entendemos que clínicamente el coágulo es muy grande. No es un coágulo chiquito. Si yo voy a destruir endovascularmente un coágulo pequeño, voy a generar más morbilidad, más complicaciones que los beneficios que se deban utilizar. Entiendo. Entonces, el timing y la decisión debe ser conjunta entre el clínico, el hematólogo y el intervencionista para tomar, y esto es rápido, ¿no? Son decisiones que tienen que ser menores a 6 horas para que, lógicamente, puedan tener eficacia. Si usted quiere utilizar un coágulo a los 3 días, 4 días, ya es un coágulo, el coágulo es como un cemento. Cuando usted lo pone y es fresco, lo puede limpiar. Si usted lo deja el coágulo más de 24 horas, el coágulo ya se impactó, ¿sí? Y la posibilidad de destruirlo es menor, más bien puede traer daño, ¿no? Entonces, sí existen, sí es en el lado venoso. Y en el lado arterial, muchísimo más con coágulos de arterias del cerebro. Tenemos excelentes médicos intervencionistas que pueden entrar y lisar o destruir el coágulo. Ahora, si es que mi tratamiento no ha sido eficiente o si el coágulo es muy grande y está afectando un área muy generosa.
Exacto. Doctor, una persona sana, esta ya es la última pregunta, pero Tatiana ya me está llamando, tenemos nuestra próxima entrevistada. Doctor, una persona sana no puede, casi imposible que pueda detectar una trombosis, ¿cierto? Se le viene de un Ahora, momento a otro, si y puede viene, pasar. si viene porque si yo tengo una predisposición genética, Claro. ¿sí? En la familia, Pero lo muchas lógico, veces crees que no te puede lo dar. lógico es que hayan otro miembro de la familia. Yo tengo una familia que todos tienen deficiencia de antitrombina 3 y uno de los hijos tuvo un coágulo desde la pierna hasta la aurícula. Imagínense, hace unos 20 años. ¿Y El esa hombre persona tiene que medicarse siempre? ¿Tiene que estar debe ser investigado, claro. De hecho, se le investigó, se medicada encontró siempre esta para evitar deficiencia trombosis? y esa persona está tomando anticoagulante hasta la fecha. La Ya. tía tuvo una trombosis, inclusive tomando antitrombótico, pero de manera profiláctica. Ya, ok. Entonces, cuando la enfermedad se pone mala, ¿sí? Y lógicamente hay que tener una buena comunicación con el médico, ¿sí? Para poder tener un mejor resultado, porque es más fácil echarle culpa al médico de que no le dio la prevención suficiente, cuando en realidad la persona no lo tomó, ¿no? Por ejemplo, en algunos casos, por ejemplo, en embarazo, nosotros damos tratamiento más prolongado, 14 a 21 días, pero si lo toma menos, posiblemente vaya a tener mayor riesgo de Doctor, trombosis. esta pregunta rápida con respuesta cortita, doctor. Dele. En el COVID hubo mucha trombosis. Sí, es el modelo espectacular de cómo se forman los coágulos secundarios a una infección, porque existe una inflamación. Por eso se llama, en realidad es inmunoinflamación trombótica que sucede en el COVID. Porque Por se esto que a genera... muchos, claro, les están dando hasta el día de hoy para el long COVID, pues la pastilla anticoagulante. Aprendimos mucho en el COVID. Por ejemplo, yo tuve COVID, yo tuve una trombosis pulmonar durante el episodio de COVID. Y a mí me dio la trombosis... Casa de herrero, cuchillo de palo. No, a pesar de que estaba tomando profilaxia antitrombótica. Y yo mismo me hice el diagnóstico porque no teníamos médicos. Entonces, estaba yo en casa y tomando antitrombóticos, pero a dosis preventivas, ya. Y yo hice una embolia de pulmón. Wow. ¿Ya? Y yo me le incrementó la ¿Perdón? dosis. Luego incrementó la dosis, me imagino. Incrementamos la dosis y fui mejorando. Y a los 7 días ya mis coágulos estaban resueltos, pero me traté 3 meses de terapia antitrombótica, que ese es el otro problema. Y es el tiempo en el cual se debe poner. Ahora, si yo nunca tuve trombosis, yo he sido operado de varias cirugías traumatológicas, porque en mi vida pasada fui deportista, y tengo como 2 o 3 cirugías traumatológicas. Okay. Nunca tuve trombosis, entonces es difícil que este paciente usted vaya a considerar que tiene una trombofilia primaria, genética. Pero el COVID vino y nos cambió el tablero. En el COVID, por eso son la trombosis secundaria. Hubo un proceso inflamatorio y por eso usted le da trombosis, ¿no? Claro, doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Okay. Me encanta su saco de cuadros, ha venido muy guapo. A la orden, gracias. ¿Qué pasa con Mariela? Llegó a ustedes gracias al auspicio de Municipio de Guayaquil, Calipto, UTEC, ATM, Ceviches de la Rumiñahui, EQR, Urbaceo, Interagua, UTPL y Labo Médica.